Vamos a poner a grabar y una vez que estamos grabando vamos a compartir pantalla y compartiremos pantalla. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con el ejercicio que sigue en la misma guía. El ejercicio en cuestión es la balanza de pagos. Sí. Al inicio del ejercicio ustedes tienen, a modo de ejemplo y ayuda, el detalle de las primeras registraciones, que nosotros vamos a ir un poco charlando y desmenuzando desde la práctica, la imputación, para calcular el saldo e interpretar los saldos de la balanza de pagos, de este registro estadístico contable de las transacciones económicas entre residentes y no residentes. ¿Sí? La importancia que tiene este registro. Esto además decir de que, bueno, sigue el método de devengado y las transacciones se evalúan a precio de mercado. La balanza de pagos está compuesta, atento a la nueva normativa del INDEC. Digamos, tenemos un poco yendo de atrás para adelante. Aquí tienen ustedes todo el detalle de las registraciones, pero vamos a ir un poquito al final, sobre el final, para luego volver. La balanza de pagos básicamente está compuesta por saldo cuenta corriente, saldo cuenta capital y saldo de cuenta financiera. En el saldo de cuenta corriente, ustedes lo que computan básicamente es el registro, el comercio de bienes y servicios entre residentes y no residentes en términos de flujos, es decir, en términos de ingreso y egreso de divisas. Si es un ingreso se imputará en crédito, si es un egreso en el débito. También los ingresos primarios, ¿sí? Los ingresos primarios son aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con la remuneración de los empleados, ejemplo, trabajadores fronterizos, ejemplo, personal de consulados, de embajadas, ¿sí? Giro de utilidades, por ejemplo, de una sucursal, de una filial a una casa matriz, giro de utilidades tanto remitidas como recibidas, y también rentas de inversión, ya sea inversión directa o bien inversión de cartera, ¿sí? O capitales de préstamo, como dice De Santis. También dentro de la cuenta corriente se encuentra lo que se denomina ingresos secundarios. Los ingresos secundarios son, digamos, transferencias unilaterales de un residente a un no residente o viceversa, que no tienen ningún tipo de contraprestación o no se espera nada a cambio en términos de valor económico. Eso es todo lo que comprende la cuenta corriente. Lo que tenemos particularmente acá en el ejercicio es, bueno, la balanza corriente como la diferencia entre expo e impo. Luego vamos a ir armando el saldo de cuenta corriente, donde incorporaremos los ingresos primarios y los ingresos secundarios, para luego computar o agregar el saldo cuenta capital. ¿Sí? ¿Qué es la cuenta capital? Bueno, en la cuenta capital lo que nosotros tenemos es básicamente la transferencia de capitales, ¿sí? Como también la disposición de activos no financieros no producidos. ¿Qué entra aquí, por ejemplo? Compra-venta de derecho de propiedad, marcas registradas, pases de jugadores de fútbol. ¿Sí? Volviendo, que se registra en la cuenta capital. Por ejemplo, la transferencia de capitales. Transferencia de un activo distinto de efectivo o existencias. ¿Sí? Característico en la década del 90. Por esta cuenta ingresaron todos los activos producto de las privatizaciones, ¿verdad? En la década del 90, por esta cuenta se registraron el ingreso de la privatización de los activos públicos del Estado, en esta cuenta. Entonces, muy sintéticamente, lo que nosotros vamos a expresar es que
la sumatoria de saldos por cuenta corriente o bien por cuenta capital será igual al saldo de cuenta financiera. Dicho de otra forma, lo que dé en términos de sumatoria de saldos, o bien por cuenta corriente o bien por cuenta capital, tendrá su contrapartida en términos de saldo de cuenta financiera. ¿Sí? Breve ejemplo. Si por saldo de cuenta corriente y saldo de cuenta capital de esa sumatoria tenés un saldo que te marca un egreso de divisas, ¿sí? O sea, tenés salida de divisas, un déficit por cuenta corriente y cuenta capital, o ambas, ese déficit de alguna manera se compensará en términos de financiamiento neto, valga la redundancia, por cuenta financiera. Es decir, o bien por endeudamiento o bien por caída de reservas. Está de más decir que en esta nueva metodología de balance de pagos, la anterior cuenta que se llamaba variación de reservas internacionales, ahora se llama activos de reserva y está subsumida dentro de la cuenta financiera. Sí, un poco esa es la metodología. ¿Qué entra en la cuenta financiera? En la cuenta financiera se registran todas las transacciones relativas a los activos financieros y pasivos entre residentes y no residentes. Así que bueno, hemos de alguna manera desglosado muy someramente de cómo está compuesta la balanza de pagos en términos de sus cuentas respectivas. Está de más decir, chicos, que todas las operaciones que nosotros vamos a charlar un poco ahora conllevan o implican impactos en términos del mercado de cambios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, que un exportador, ¿sí? Vos le exportás soja a un ciudadano chino residente de China, no residente argentino. Eso implicará de alguna manera un ingreso de divisas para el país y para el mercado de cambios en específico una oferta de divisas. Mientras que, por ejemplo, una importación, ejemplo, Dirección de Parques Nacionales importa un helicóptero fabricado en Canadá. Ese importador demandará divisas, para el mercado de cambios internos será demanda de divisas y para la balanza de pagos será una salida de divisas. ¿Sí? Eso se computa en la cuenta corriente, específicamente balanza comercial. Después, dentro de la cuenta corriente, hay una subcuenta que se llama balanza de servicios reales, según De Santis, en el cual, por ejemplo, tenés ese exportador chino, le exporta, me corrijo, ese agente económico residente argentino que exporta soja a China, también, u otro agente económico también, le exporta, quiero decir, un servicio, el servicio de seguro de esa carga. Entonces está exportando un servicio. Caso contrario, si ese exportador argentino, agente económico residente argentino, le compra o le importa al chino, a este ciudadano chino, el servicio, está importando un servicio. ¿Sí? Eso de alguna manera sería una salida de divisas. O sea, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con servicios reales. Otro servicio real, bien digo, es el turismo, por ejemplo. ¿Sí? Residentes brasileños que vienen a vacacionar a Argentina y se van al Hotel Liao Liao. Los residentes argentinos, agentes económicos del Hotel Liao Liao, le exportan un servicio, ¿verdad? Es un ingreso de divisas, una entrada de dólares. Oferta de divisas al mercado de cambio. En cambio, por ejemplo, residentes argentinos que se van a Florianópolis, a un hotel, a un hostel en Brasil, eso de alguna manera significaría una salida de divisas, ¿verdad? Todo esto estamos hablando en términos de servicios reales, va por cuenta corriente. ¿Sí? Bueno, ¿dónde me había quedado? Estábamos hablando en cuenta corriente, balanza comercial, ¿sí? Dentro de la subcuenta balanza de servicios reales, ¿sí?
Vamos un poquito a desmenuzar las primeras registraciones, ¿les parece? En la primera operación, ¿sí? Creo que la operación número A, o en la operación número 1 está consignado en el módulo, dice, un ciudadano, a ver si voy al módulo, vamos al módulo, dice, se produce la exportación de un cargamento de trigo por 500. Esas cifras, chicos, están expresadas en dólares, supongamos miles de millones, ¿no? 500 dólares pagados en efectivo. Entonces, lo que ustedes ven acá es, lo anotan en la columna de crédito. La columna de crédito es un ingreso por 500 exportaciones y como contrapartida es un incremento en activos de reserva por 500. Esa sería la primera operación, ¿sí? La operación A, que está detallada a modo de ejemplo al inicio del ejercicio número 6. Operación número B dice, una empresa argentina adquiere un establecimiento fabril en el exterior por valor de 8.000, paga la mitad en efectivo y el resto en títulos de deuda. Bueno, si es una empresa argentina, es una empresa residente argentina que adquiere un establecimiento fabril en el exterior, es un activo extranjero que va a parar a manos argentinas, se paga la mitad en efectivo, ¿sí? Lo que sería estos 4.000 dólares, miles de dólares o miles de millones de dólares, con crédito en la columna de crédito, que significa una disminución de activos de reserva, y también se anota en el crédito activo nacional que va a parar a manos extranjeras, porque así la empresa lo hace con títulos de deuda, que sería títulos de deuda privada, supongamos. Entonces, ustedes tienen que ver, como me imagino, supongo, la gran mayoría, futuros contadores que van a hacer, aquí vemos como que ustedes bien conocen el sistema de la partida doble, ¿verdad? La sumatoria de los créditos para cada registración. La sumatoria de los créditos deberá coincidir con la sumatoria de los débitos. A modo de sugerencia, les sugiero imputar primero en aquellos en los cuales estén más seguros. Ustedes ya saben aquí que si pagan efectivo, inevitablemente hay una disminución de activo de reserva. Y luego van colocando, ganando con mayor seguridad y mayor confianza cada una de las imputaciones, de las operaciones que ustedes deberán registrar. En el inciso C, dice, ciudadanos italianos radicados en Argentina cobran jubilaciones de Italia por 5.000. Esto es lo que habíamos dicho, que era un ingreso secundario, ¿verdad? Entonces, ciudadanos italianos radicados en Argentina cobran jubilaciones de Italia por 5.000. Hay un ingreso de dólares, estos 5.000 dólares, que incrementan, mejor dicho, en la columna de débito como incremento en activos de reserva, y la contrapartida es también un crédito porque ingresan divisas en términos de o bajo el concepto de ingreso secundario, ¿sí? Siempre dentro de cuenta corriente. La operación número D. Un industrial importa una máquina que abona con un pagaré por 1.500 dólares. Importaciones, lo que representa, sí, una salida de divisas, y este importador lo que hace en el mercado de cambios es demandar divisas para poder comprar esa máquina que importa, y esa máquina que importa la paga con un pagaré que abona, ¿sí? Por lo tanto, ese activo nacional, el pagaré emitido por cuenta del residente argentino, el importador. ¿Sí? No reviste mayor complejidad esta operación. En la operación número E, dice el enunciado, una empresa argentina emite obligaciones negociables en los mercados internacionales por valor de 800. Una empresa argentina emite obligaciones. Emite un activo, la contrapartida es un ingreso de divisas, entonces ustedes ponen estos 800 dólares aquí, en la columna de débito, que representa un ingreso de divisas, y la contrapartida es
un activo nacional que va a parar a manos extranjeras, ¿verdad? Este es el inciso E. El inciso F dice, a ver si no me perdí. Sí, el Estado Nacional cancela títulos. Bien. El Estado Nacional cancela títulos de deuda. Este 3.000 de alguna manera en la columna de débito representaría como un desendeudamiento. ¿Sí, chicos? Este 3.000 que ustedes ven ahí, el Estado Nacional cancela títulos de deuda pública externa por 3.000, representaría un desendeudamiento porque es una salida de divisas por 3.000, está en esta columna de los activos nacionales en manos extranjeras como un débito, y la contrapartida de la cancelación sería una disminución de los activos de reserva. Esto básicamente fue lo que sucedió a lo largo de la década del 2000, ¿sí? Ya con la gestión del gobierno kirchnerista, Argentina procedió a desendeudarse. Dicho está de paso, aprovechando un contexto internacional muy favorable en términos de cuenta corriente, Argentina aprovechó para desendeudarse con los organismos internacionales, de crédito. Esto fue el inciso F. Ya que estamos, avanzamos un poquito más. En el inciso G, ustedes se van a encontrar con esta particularidad, ¿no? Que dice, al mismo tiempo el Estado refinancia deuda externa por 1.200. Esta es una situación particular, digamos, donde Argentina refinancia. Sería un intercambio de títulos por otros títulos, porque vos aquí lo que ustedes ven es, figura un crédito por $1.200 y simultáneamente un débito por $1.200, con lo cual ustedes pueden a priori decir, bueno, ¿en qué modifica esto? Bueno, ¿cuál sería el sentido económico financiero de este operatorio, de esta operación? Digamos, bueno, canjear títulos por otros que te ofrezcan un horizonte más, condiciones más laxas, o un horizonte de pago más extendido, en el cual o bien se pueda mejorar algún tipo de condición financiera en términos de intereses, etcétera, ¿no? A priori. Me viene a la mente el reperfilamiento, si eso de alguna manera, si esto de alguna manera podría encasillarse con lo que fue el reperfilamiento de la gestión anterior, aunque si bien el reperfilamiento fue la antesala del default. Ok, proseguimos. Avanzamos un poquito más ya que estamos. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de registraciones para que esto quede claro. Dice, el Estado paga $700 en concepto de intereses de la deuda externa pública. Acá, bueno, cabe la aclaración. Estos intereses que se pagan entran acá como ingresos primarios, no precisamente ingreso, sería un egreso. Porque dentro de los ingresos primarios, como ustedes ya saben, entrarían todos los intereses pagados a los no residentes en dólares por residentes argentinos, y la contrapartida sería la salida de divisas, ¿no? O sería la disminución de los activos de reserva. Como ustedes ya saben a esta altura del partido, ingreso primario también irían, si fuera el caso, están en algunas registraciones, más adelante está, por ejemplo, las utilidades remitidas de una filial a una casa matriz que está en Noruega, por ejemplo. Entonces, utilidades remitidas irían aquí en esta fila, ¿no es cierto? También como disminución de activos de reserva. Caso contrario, una sucursal, una filial de una transnación, una fábrica argentina de caramelos que se instala en Brasil y gira utilidades a sus inversionistas residentes argentinos aquí, serían
estaría computado aquí en este casillero como utilidades recibidas, ¿no? Y su consiguiente contrapartida, ingresos e incrementos de activo de reserva, ¿verdad? O sea, resumiendo, intereses de préstamos concedidos o percibidos aquí como ingresos primarios, ¿sí? También las utilidades, también las remuneraciones de trabajadores. Por ejemplo, un argentino residente en Argentina se va a hacer la temporada a Ciudad del Este, a Punta del Este, quiero decir, a trabajar en un hotel allá. Entonces, bueno, esa remuneración de trabajadores se computaría aquí con el consiguiente entrada o salida, según sea el caso, ¿sí? Estén atentos a eso, chicos, ¿sí? Pero bueno, no me quiero dispersar, volviendo al ejercicio, ¿sí? El ejercicio que decía. El ejercicio decía que el Estado pagaba. El Estado paga, en concepto de intereses, $700, columna del débito, salida, contrapartida, disminución de activo de reserva, columna de crédito. ¿Está claro? Bien, vamos a proseguir. Una más, a ver hasta dónde llegamos. Este sería el inciso número, es el inciso número I. El inciso número I dice, bueno, la empresa del punto 2 cancela los títulos de deuda emitidos. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Bueno, tiene que volver a la operatoria 2 de la empresa. ¿Se acuerdan que había emitido títulos? Había emitido títulos de deuda por 4.000, con lo cual ustedes tienen que ahí proceder a debitar y computar la correspondiente disminución de activos de reserva. Estén atentos a ello. En el J dice, una empresa multinacional adquiere campos en Argentina por valor de 6.000 abonados en efectivo. Bueno, una filial, una empresa multinacional adquiere campos en Argentina por valor de 6.000. Sabemos que hay una entrada de divisas por 6.000 y lo computamos a cuenta capital, porque es un activo no financiero, no producido. ¿Sí? Esa es la interpretación que al menos quien les habla le otorga a esta operación, digamos. ¿Sí? Ahí sabemos que hay un ingreso de divisas, que lo computamos aquí, en la columna de débito, y particularmente yo entiendo que esto se debe consignar aquí, en cuenta capital. Esta empresa multinacional adquiere campos en Argentina, no dice para qué, es un activo no financiero no producido. Así que se computa por cuenta capital. Avanzamos un poquito más, ya que estamos con cierto envión. Uno más, dice, bueno, la filial argentina de una multinacional extranjera remite utilidades a su casa matriz. Esto es lo que venimos diciendo. Hay una remisión de utilidades a una casa matriz, es una filial argentina de una multinacional extranjera, remite utilidades, lo computamos acá, columna de débito, que será una salida para el mercado de cambios argentino, será demanda de divisas, y la contrapartida será una disminución en activos de reserva. Uno más, ya que estamos. El inciso, que sería el inciso L. La empresa del punto 5 rescata la mitad de las obligaciones. Bueno, ahí tienen que volver al punto 5, estar atentos con el rescate de la mitad de las obligaciones, tomándolas a su valor nominal. Se los dejo a ustedes para volver al ejercicio, consignar, aquí están debitando estos 400, a disminución de activos de reserva. Avanzamos un poquito más, ya que venimos con cierto envión. En la operatoria M tenemos, de vuelta, residentes argentinos en Estados Unidos envían dinero a sus familiares por $450. Lo que está claro acá es que lo ubican como ingreso secundario porque no hay ninguna contraprestación, ¿sí? Sería como una transferencia. Entonces, bueno, hay un ingreso de dólares. O sea,
una entrada de dólares para el mercado de cambios. En la balanza de pagos hay un ingreso que lo consignamos acá como débito en activos de reserva. Uno más, ya que estamos. Atento acá. El Estado emite títulos de deuda externa por $800. ¿Qué hace el Estado aquí? Se endeuda por $800, que fue característico de la Argentina durante la gestión anterior, hasta que vino el Fondo Monetario, prestamista de última instancia. ¿Qué hizo el Estado Nacional? Se endeudó por 800. Ingresaron dólares al balance de pagos. Al mercado de cambios argentino sería un aumento de la oferta de divisas, ¿no? Y consignamos aquí como un crédito activos nacionales que van a parar a manos extranjeras. ¿Sí? Una más, ya que avanzamos y ya casi lo tenemos listo. Un residente argentino constituye un depósito a plazo fijo en el exterior por 250. Un agente económico, un residente argentino, una persona física, por ejemplo, un plazo fijo, un depósito a plazo fijo sería un activo extranjero que va a parar a manos extranjeras. Salida de divisas disminuye, consignamos acá los 250 en la columna de crédito como activo de reserva, y este sujeto, este residente, establece un plazo fijo en el exterior, ¿no es cierto? Lo que sería un activo. Bueno, suele consignarse en balance de pagos como formación de activo externo, ¿no? Que quizá detrás de esto pueda, de alguna manera, haber algún tipo de fuga de capitales. Pero bueno, tema que puede de alguna manera tener algún tipo de repercusión negativa en términos macroeconómicos, ¿no? La fuga de capital es un problema crónico, sistemático de la Argentina, como también la dolarización de la economía. Pero bueno, no va al caso ahora. Un inciso más, uno más. A ver, dice, una empresa extranjera se retira del país liquidando sus activos. Bueno, también como débito, consignamos acá como débito, ustedes ya saben que esta operación de alguna manera repercute con un débito. Estos 2100 lo colocarán aquí en la columna de crédito, que saben que es como una salida de divisas, digamos, a priori, cómo encasillar, cómo categorizar ese 2100. Ustedes dicen, ¿pero qué tengo acá? ¿Salida de divisas, ingreso de divisas? ¿Salen dólares? Sí, salen dólares. El 2100 va acá. Y la contrapartida sería un débito en activos nacionales en manos extranjeras, ¿sí? Y ya casi lo tenemos. El industrial del punto 4 cancela. El industrial del punto 4, recuerden, el industrial que importaba la máquina, cancela, ¿sí? Lo que haces es debitar esos 1500 que estaban como crédito en el punto 4 a disminución de reservas, ¿sí? Tenemos un crédito en activo de reserva. Y por último, ya que está, lo hicimos todo, como quien no quiere la cosa, se exporta soja por 1800, consignamos acá como crédito. ¿Y cómo lo paga? Lo paga la mitad en efectivo, el exportador, ¿sí? Atenti. Tenés el exportador, valga la redundancia, exporta, entran divisas, un ingreso de divisas en el mercado de cambio interno es un aumento de oferta de divisas, entran divisas por 900 y ese exportador percibió en manos nacionales un activo extranjero que le pagó ese no residente con un pagaré. Chicos, ahí concluimos, detallamos un poco todas las operatorias. Quedará para ustedes, haciendo un poquito de laburo, cuidadoso laburo, calcular balanza comercial, expo menos impo, que te da 800. Después, cuenta corriente. Consignas ingresos primarios e ingresos secundarios. Tenés ingresos,
Sumas lo que está dentro de los créditos, restás lo que aparece como débito, y el saldo por cuenta corriente es de 4.650. Saldo cuenta capital, tenés un crédito por 6.000. Por lo tanto, lo que tenés aquí en este ejercicio en particular, un saldo positivo, o en términos de ingreso de divisas por cuenta corriente, por 10.650. Y después tenés que estar atento a lo que es la cuenta financiera. ¿Sí? La cuenta financiera, si ustedes suman horizontalmente activos nacionales en manos extranjeras, te da un total de débito por 3.900. Suman horizontalmente activos extranjeros en manos nacionales, total débito por 9.150. Y los activos de reserva, que les vuelvo a repetir, está subsumido dentro de la cuenta financiera, te da un total de crédito por 2.400. Entonces lo que ustedes harán es el saldo de la cuenta financiera, suman activos nacionales en manos extranjeras, más activos nacionales, acá habría que corregir, acá debiera decir activos extranjeros, aquí debiera decir activos extranjeros en manos nacionales, corregimos en vivo, más activos de reserva. Esta sumatoria, este saldo de cuenta financiera les da 10.650, que para la particularidad del ejercicio coincide la sumatoria de los saldos por cuenta corriente y capital con cuenta financiera. Con lo cual no quiere decir, chicos, a ver, retomando un poquito algunos conceptos teóricos que se abordarán o que ustedes ya abordaron en la teoría. Un país periférico como Argentina, su balance de pagos puede arrojar por cuenta corriente un saldo positivo, es decir, puede obtener Argentina un ingreso en términos de divisas por cuenta corriente. Puede obtener un saldo positivo en términos de ingreso de divisas por cuenta capital, puede. Esa sumatoria puede totalizar, si se quiere o no, en términos netos, ingreso de divisas por ambas cuentas. Lo cual no quiere decir que el saldo de cero. Atento con esto. Argentina puede tener, y de hecho lo ha tenido, un ingreso de divisas por ambas, por cuenta corriente y cuenta capital, pero no necesariamente quiere decir que de cero el saldo del balance de pago. Puede ser que tengas déficit por cuenta corriente y déficit por cuenta financiera. La cuestión aquí es que, y yendo particularmente al caso argentino, si vos tenés un déficit por cuenta corriente, eso lo deberás financiar. O bien, con disminución de reservas, te caen las reservas, los activos de reservas te disminuyen, o bien con endeudamiento. ¿Sí? Eso es lo que de alguna manera se pretende la interpretación. Y dentro de ese juego de, en términos netos, si tenés ingresos o salidas de reservas internacionales, estaremos en condiciones de decir, bueno, excede a este ejercicio si la posición que tiene Argentina es acreedora o deudora frente al resto del mundo. ¿Sí? Nosotros podremos decir de alguna manera si en términos netos tenemos una entrada de divisas, en términos netos salida de divisas, podremos decir, bueno, Argentina tiene como saldo de balance de pagos un ingreso de divisas, con lo cual eso la colocaría en una posición acreedora frente al resto del mundo. En el ejemplo de Santis, De Santis dice esto: todas estas operatorias entre residentes y no residentes que se computan en la balanza de pagos como ingreso o salida de divisas, tiene implicancias o claras implicancias en el mercado de cambios. Es decir, repito, un exportador representa
para la balanza de pagos, ingreso de divisa, y para el mercado de cambio, oferta de divisas. Entonces, lo que nosotros podemos decir es una balanza de pagos que tiene, por ejemplo, o en términos netos, salida de divisas, por todo concepto, balance comercial o pagos de intereses de deuda externa pública o privada. Si lo que tenemos es salida de divisas, lo que puede llegar a ver es, en términos de mercado de cambio, presiones sobre el tipo de cambio. Y según el sistema de tipo de cambio en el cual nosotros estemos trabajando, si estamos trabajando, por ejemplo, en un sistema de tipo de cambio flexible y tenemos una cuenta corriente deficitaria, vamos a tener presiones a la suba o a la alza del tipo de cambio. ¿Sí? Distinto escenario sería, por ejemplo, si estamos anclados en un sistema de tipo de cambio fijo, ejemplo, década del 90, donde teníamos una convertibilidad, ley de convertibilidad 1 a 1, permanentes déficit por cuenta corriente que se dieron sobre fines de la década del 90, eso, por la lógica del sistema, implicaba permanente venta de reservas por cuenta del Banco Central para mantener esa paridad. Pero bueno, no me quiero exceder. Con lo que me quiero ir es que tienen claras implicancias las operaciones entre residentes y no residentes en términos de entrada o salida de dólares, en términos de oferta y demanda de divisas en el mercado de cambio. Así que bueno, espero no haberme excedido, espero haber sido claro, espero haber brindado más claridad que oscuridad en términos explicativos. Espero que este video, este humilde video, pretenda de alguna manera aclarar este tema de balanza de pagos que suele, aún en presencialidad, aún en contexto de presencialidad, traer ciertas dificultades. Y me imagino, quiero creer, que estas dificultades quizás se amplifican o se agudizan aún más en este contexto de virtualidad. Lamento un poco la extensión de este video, así que bueno, vamos a finalmente proceder a detener, compartir pantalla, misma aclaratoria, dudas que puedan, críticas que puedan quedar, o alguna laguna, digamos, luego de la observación de este video. Desde luego ustedes pueden volcarla al foro o compartirla bien en el Zoom correspondiente para cuando se esté dictando o se esté trabajando en particular este tema. Detendremos la grabación, así que, jóvenes, nos veremos en alguna otra ocasión.